Muy buenas noches a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Ribagüero, Escuela de Altos Estudios de las Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Mariela Cosio Jara, soy jefa de la biblioteca del Instituto Ribagüero y hoy estaré con ustedes en este evento en representación del Instituto. El Instituto Ribagüero les agradece su participación a la conferencia virtual titulada Coplas de la lírica popular y el arte de la jarana, enmarcada en la marinera limeña. Esta es la última conferencia de este año. El Instituto Ribagüero, con 73 años de vida institucional, tiene como propósito promover la investigación relacionada a temas peruanistas y de las humanidades a través de sus grupos de investigación, así como difundir sus publicaciones académicas que alcanzan a 347 materiales publicados, entre los que figuran 14 libros en formatos electrónicos. Publica la revista del Instituto, RIRA, indizada en diversas plataformas de difusión en América Latina, que asegura un alto impacto de los artículos en la comunidad académica. Los últimos 4 números se encuentran en formato digital en la web del Instituto. Hemos de resaltar el esfuerzo del Instituto Ribagüero, así como de todo el equipo en gestionar este evento en las plataformas digitales en medio del estado de emergencia sanitaria. Antes de iniciar el evento, les recordamos, mantengan las cámaras y el micrófono apagado para evitar interrupciones. Las preguntas dirigidas a los expositores se realizarán únicamente a través del chat de la sala. A continuación, tengo el gusto de ceder la palabra a la doctora Milena Cáceres. Ella es la coordinadora del Grupo de Investigación de Tradición Oral, quien actuará como moderadora y nos presentará a los importantes expositores, el doctor Luis Chirinos y el maestro Alfredo Calderón. Tienes la palabra, Milena. Muchas gracias, Mariela. En nombre del Grupo de Investigación de Tradición Oral Peruana del Instituto Ribagüero, presentamos la conferencia de cierre del año 2020. Con el avance de la investigación en el campo de la lírica popular, las coplas y el arte de la jarana, de los profesores Luis Chirinos Segura y Alfredo Calderón Ubaqui. El doctor Luis Chirinos presentará la ponencia titulada Estrategias de poetización en la lírica popular, la marinera limeña. El doctor Luis Chirinos investiga sobre la música criolla con énfasis en la marinera limeña y la música afroperuana. Estudió baile de marinera, cajón y canto de jarana con el maestro Abelardo Vázquez en la Escuela Nacional de Folclore. Y desde 1980 viene recopilando coplas de marinera limeña, habiendo logrado un repertorio de más de 1000 coplas que próximamente va a publicar. La canción popular ha vivido sujeta a una dialéctica entre persistencia de la tradición y la necesidad de innovación. La marinera limeña no ha sido ajena a este proceso en lo poético y en lo musical. Presentamos el resultado preliminar de una investigación que asume ese enfoque e incide en las transformaciones que introdujeron los cantores populares limeños, sobre todo afroperuanos, en la marinera y la resbalosa. Se refieren los más usuales procedimientos y se ilustra con ejemplos que permiten conocer el valor poético de sus aportes en la constitución del repertorio de la marinera limeña. Damos pase al doctor Luis Chirinos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? En primer lugar, agradezco la oportunidad nuevamente del Grupo de Tradición Oral y del Instituto Ribagüero de poder participar en estos eventos tan importantes y tan significativos para el desarrollo de la tradición oral y en particular de la música criolla y más en específico de la marinera, razón por la cual habrá que empezar como si empezáramos una buena jarana, ¿no es cierto? Diciendo, ¿no?
por ser la primera vez que yo en esta casa canto, ¿no? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que voy a presentar hoy día? Es básicamente el resultado preliminar de un segmento del gran proyecto de la recopilación de coplas de marinera, que tiene que ver con el tema de los procesos de transformación y cambio de las coplas de marinera que hemos recibido y hemos creado, ¿no?, en diversos periodos de la historia. ¿En qué marco, en qué contexto se ubica este estudio? Básicamente en lo siguiente. Como ha mencionado Milena, desde hace una buena punta de años, tengo yo un proyecto que empezó como un hobby y hoy día ya es casi una profesión, ¿no?, de recopilar coplas de marinera que había aprendido con mi maestro Abelardo Vázquez, ¿no? Y a partir de ello, ¿no?, armar digamos, un repertorio significativo de estas coplas, con el objeto básicamente en aquel momento de poder compartirlas con mis compañeros del curso de canto de marinera. Lo que sucedió es que mucho después terminó siendo una cosa que me abrió un montón de preguntas, entre otras, ¿no? Bueno, ¿qué cosa quiere decir esto? Nosotros los peruanos hemos sido los autores de estas coplas, y muy rápidamente me di cuenta que muchas venían de España, ¿no? La lectura de los trabajos de José Durán Flores, ¿no?, quizá el más importante investigador en esta materia, ¿no?, me abrió los ojos y me hicieron ver la enorme, ¿no?, importancia que tenía en el desarrollo de las coplas de marinera, ¿no?, el aporte de los españoles, ¿no? Razón por la cual entonces dije, vamos a buscar los orígenes de las coplas peruanas, y me dediqué a mirar, ¿no?, a recopilar también coplas de la misma naturaleza, de la misma temática, del mismo texto o parecido, temas similares de cancioneros españoles, que súbitamente descubrí además de que tenían que producirse este mismo tipo de situación en los demás países hispanoamericanos, de México hasta Argentina y Chile, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, fui capaz de ir recogiendo también coplas similares provenientes de España en estos países y cómo las habían transformado, tal como había sucedido aquí en el Perú. Esto es importante que lo mencione, no solamente porque es un acervo enorme. Mi recopilación es cerca de 2000 coplas de marinera, incluyendo las de Resbalosa, ¿no? Pero además, ¿no?, el plus de todo esto es el elemento de las coplas españolas, ¿no?, y las coplas de los países hispanoamericanos, ¿no? Es en este contexto que yo empiezo a plantearme algunas preguntas que son elementales, ¿no es cierto? Yo veía que una copla que había venido de España en realidad se había transformado aquí de otra manera, entonces habían introducido diversas variantes, pero cuando veía otra copla que venía también de España, que también era diferente, entonces me preguntaba qué pasa, y claro, lo que sucede es que cuando vinieron los españoles trayendo eso, no lo trajeron empaquetado, ¿no es cierto?, ni lo mandaban por delivery, ¿no? Lo que hicieron fue traerlo, cada uno de los españoles que venía, traía sus propias coplas de su propia región. Y es claro también que la diversidad regional de España ha permitido que haya una enorme diversidad de coplas y de variantes de coplas entre ellos. Entonces lo que venía acá al Perú era la misma copla, pero en la versión de León, en la versión de Andalucía, en Castilla-León, ¿no es cierto? Y así las diversas regiones españolas, y muchas de ellas eran muy diferentes. Entonces, esto, ¿no?, me llevó también entonces a interesarme en la manera como era posible que se produjeran estos cambios, ¿no?
porque veía diferencias en lo que nos venía de España, cambios que habían sido introducidos en el Perú, cambios que habían sido introducidos también en otros países latinoamericanos, ¿no? Para todo esto, entonces yo pensé que era importante de trabajar el tema en base a la teoría de la transmisión oral, ¿no? Que fue muy importante para poder entender esta dimensión y entonces poner un especial énfasis en lo que tenía que ver básicamente con las formas de la tradición de transmisión oral a través de los cuales se venía realizando las coplas de marinera, pero además las relaciones de la poesía popular involucrada en las coplas de marinera con la poesía culta. Porque una de las cosas que uno descubría también, ya proveniente de otras lecturas, ¿no es cierto?, anteriores, era que habían coplas coplas de marinera que tenían sus antecedentes en obras de teatro de Lope de Vega, o sainetes de Ruiz de Benavente. Entonces, había una enorme cantidad de dimensiones y problemas y cuestiones que tenían que enfrentarse desde la perspectiva de esta mirada sobre la transmisión oral, ¿no? Y la otra entrada importante tenía que ver con esta que he mencionado, de la relación entre la poesía culta y la poesía popular. En cuanto a la transmisión oral, uno se pone a pensar, ¿no? Claro, ¿cómo se puede transmitir oralmente, ¿no? ¿En qué espacios desde los inicios del virreinato, ¿no? Y entonces fácilmente uno puede empezar a deducir, claro, es la casa, la familia, el hogar, el aprendizaje que uno tiene, ¿no? En la casa de uno, de los dichos, los refranes, y también las coplas que se cantan en fiestas o en ocasiones diversas. Pero además, ¿no? Ya pensando en la formación de bailes, ¿no? Y en concreto de la zamacueca, ¿no? En la primera mitad de la República, ¿no? En la segunda mitad, perdón, del siglo XIX, ¿no? Uno se pone a pensar y descubre que hay otros espacios importantes donde es posible aprender estas cosas, ¿no? Las coplas, los tonos musicales, como se les llamaba, ¿no es cierto? Y tiene que ver con las iglesias, ¿no? Tiene que ver con las profesiones musicales de muchos afroperuanos, porque mucho de esto caló de manera muy intensa en los afroperuanos y que se convirtieron en profesores de baile, ¿no? O profesores de música, ¿no? Que además fueron formados, muchos de ellos musicalmente, por la iglesia, ¿no? No olvidemos además de que antes muchas de las fiestas religiosas tenían esa herencia que venía del medioevo, ¿no? Europeo, en que las iglesias eran también parte de una parte de la fiesta popular, ¿no? En que se desenvolvían las ceremonias religiosas. Hay un par de tradiciones de Ricardo Palma muy sabrosas sobre cómo eran las misas de aguinaldo o las misas de Nochebuena, la de Gallo, ¿no es cierto? Y la relación con la participación popular y los cantos populares, ¿no? Los otros elementos que eran importantes era, si tenemos una comunidad afroperuana que está permanentemente desarrollando y practicando como baile identitario, ¿no? Y danza y canto identitario, la zamacueca, luego marinera, ¿no? Entonces uno puede ponerse a pensar que efectivamente había entre ellos y la sociedad en su conjunto algunos, ¿no? Que como intermediarios, a manera de intermediarios, ¿no? Iban compartiendo con los miembros de estas comunidades afroperuanas, ¿no?
estas coplas. Además, hay que pensar que en las fiestas de los españoles, ¿no es cierto?, y sus descendientes aquí en el Perú, ¿no? Y ese es también un dato interesante de Ricardo Palma, ¿no? Los que cantaban en las fiestas, el paspié, el maicillo, el don Mateo, ¿no es cierto?, todos esos bailes que de moda en aquella época, y por cierto, la zamacueca y la sanguaraña, ¿no? ¿Quiénes cantaban eso? ¿No? Quienes cantaban eran los criados, los esclavos, hombres y mujeres, ¿no? Acompañados de sus instrumentos, de los esclavos afroperuanos, ¿no? De la población esclavizada. Y entonces, esto es bien importante porque para ejercer esa función de cantores y músicos en las fiestas de los españoles, tenían que ir aprendiendo también esas coplas, esas cuartetas octosílabas y seguidillas que estaban de moda desde principios del siglo XVII en España y que habían también sido transportadas aquí al Perú, se convirtieron en los modelos básicos de cómo se armaban las coplas, ¿no es cierto? Seguidillas y cuartetas octosilábicas. Esto es bien importante porque en el propio ejercicio de su función, ¿no?, como esclavos, ¿no es cierto?, ellos también tuvieron la oportunidad de aprender y practicar estas coplas que iban llegando y que ellos iban ciertamente transformando, ¿no? Pero además, como toda comunidad, ¿no es cierto?, en situación de dominación, ¿no?, la comunidad afroperuana tenía sus propios lugares de encuentro. Las cofradías, ¿no?, a lo largo de la colonia, y mucho más adelante, lo que José Durán, ¿no?, llamó las casas de jarana, que eran lugares donde se juntaban ellos para practicar su música entre ellos, ¿no? Augusto Ascuez, el gran cantante, ¿no?, contaba que era como una peña, pero esta peña era como una reunión de gente que todos ellos conocedores y hacían competencia, hacían el desafío entre ellos, ¿no? Intercambiaban sus coplas, intercambiaban sus cantos, ¿no? Practicaban cosas y hasta se llamaban, ¿no?, hasta se pusieron nombre, se llamaron los 12 pares de Francia, ¿no? Importante esto porque esas casas de jarana de alguna manera han sido replicadas, ¿no?, en diversos sitios, ¿no es cierto? Hay los ambientes familiares, los Guambachano, los Santa Cruz, los Vázquez, ¿no? Abelardo Vázquez en su peña, y Alfredo conoce de eso, ¿no?, mejor que yo, ¿no? En la peña, después de la función de la peña, había quienes se quedaban con Abelardo para practicar, para impartir conocimientos, para compartir visiones, para compartir estilos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto que podemos llamar gruesamente con la denominación que le puso Pepe Durán, ¿no?, casas de jarana, fueron también un ambiente, ¿no?, un espacio donde la transmisión fue muy importante. Y lo que llama la atención, que es muy típico de las sociedades básicamente orales, ¿no?, y populares, es la enorme importancia que tenían los viejos, los antiguos, ¿no? Y la idea clara de la noción de que ellos son portadores de la tradición y además tienen como misión garantizar la continuidad de la tradición. Yo creo que ese ha sido uno de los elementos más importantes que ha permitido una sobrevivencia no solamente de la marinera, ¿no?, como tal, y la tradición musical y poética, sino también, sobre todo, ¿no?, el ánimo, ¿no?, de la comunidad afroperuana
en el enfrentamiento de su condición, ¿no? Y de sus luchas por salir adelante y adquirir los derechos ciudadanos, ¿no? Este proceso de transmisión oral, ¿qué cosa hacía en materia de lo que nos toca? En primer lugar, había una transferencia en lo poético. ¿Y qué cosa transferían? Transferían letras, transferían motivos y temas tradicionales, transferían las formas poéticas, o sea, los géneros y las formas poéticas, en particular, como era de moda en la época, las seguidillas y las cuartetas. Y eso quiere decir como si fueran una manera de introyectar en el alma de las personas ese esquema, de manera que pudiera ir, ¿no?, incorporando su forma de expresión de sus sentimientos, de sus amores, de sus desamores, de sus alegrías, de sus penas, de sus tristezas, ¿no es cierto?, y de sus expectativas y sueños, ¿no?, lo amoldaran a ese formato. ¿Por qué no decirlo ¿no?, en seguidillas? ¿Por qué no decirlo en cuartetas octosilábicas? Hay una historia muy hermosa de un viajero italiano en 1670 en España que descubrió que los españoles, ¿no?, y era el caso de un chico que lo guiaba en el camino, ¿no?, que le cantaba seguidillas a cada rato, a lo largo de todo el camino. Y entonces le pregunta, oye, ¿y dónde aprendiste eso? ¿Dónde leíste eso? Entonces el chico le dijo, no sé, yo no leo libros, ¿no? Ah, y entonces, ¿cómo las has aprendido? ¿Por improvisación? El chico le dijo, no sé a qué se está refiriendo usted, yo no conozco qué cosa es improvisación. Yo lo que hago es, me salen así, ¿no? Me salen así, normal, ¿no? Esa es mi manera de ir caminando con mi guitarra, ¿no? Y eso es un poco el punto en el cual me estoy refiriendo, o sea, la introyección de estas fórmulas, ¿no?, que, como dicen algunos teóricos de la transmisión oral, ¿no?, es realmente el real traslado, el real mensaje que porta la tradición oral. Es decir, las formas poéticas a través de lo cual se puede expresar, ¿no?, ya sea por creación o por repetición, las coplas o las viejas historias que se cuentan en las comunidades. Esto en las letras, la transferencia en las letras, pero también transferencias en lo musical, los géneros musicales, los instrumentos musicales, ¿no es cierto?, los modos, mayor, menor, los estilos de canto, etcétera, pero también una transferencia que podríamos llamar actitudinal, ¿no es cierto?, porque esto de la marinera, esto del canto en contrapunto, marca una serie de tipos se establecen una serie de relaciones entre cantantes, ¿no?, entre músicos, entre bailarines, ¿no?, y tiene que ver entonces con las maneras como se comportan en estos procesos. Y lo que se transfiere es el honor y el prestigio de quienes hacen, ¿no?, quienes introducen cambios en las antiguas coplas, ¿no?, o componen nuevas. El respeto a los antiguos, el respeto a la tradición, ¿no? También se transfiere la noción de misión, de la transferencia, de la permanencia de la tradición como una misión. Y, por cierto, las reglas de las competencias, ¿no? Y también, por cierto, hay transferencias en lo bailable, ¿no? Los estilos de baile, los géneros de baile, ¿no es cierto?, las posibilidades que se puede jugar con el baile. Teniendo la memorización como una de las principales herramientas, ¿no?, la tradición oral permitió además incorporar lo que suele ser materia fundamental en las sociedades orales o las sociedades mixtas, ¿no es cierto?, que son
los proverbios y refranes, las adivinanzas, las trabalenguas, las canciones infantiles, las oraciones, las maldiciones, los pregones, las paradojas, los disparates, ¿no? Y las preguntas de torneos y justas poéticas. Y si nosotros empezamos a mirar las letras de las marineras con estos criterios, ¿no? Es bien interesante descubrir que en las marineras, en las coplas, hay proverbios y refranes, hay adivinanzas, hay trabalenguas, hay canciones infantiles, hay oraciones, hay maldiciones. Aquel malaya, ¿no? Que se utiliza en las marineras, tiene que ver, es una maldición, ¿no? Es una maldición gitana. Y entonces todo eso fue incorporado también a ese acervo cultural, ¿no? E introyectado para esta comunidad afroperuana. ¿Cuáles fueron las técnicas de transformación? Entonces es ahí donde, conociendo y practicándolo de manera sistemática, ¿no? La diversidad de cantos que se produjeron desde entonces, ¿no? Empezaron a plantearse el tema de las variantes. ¿Cómo podemos transformar? ¿Cómo podemos cambiar, ¿no? las coplas? Y entonces se planteó, ¿no? Las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? ¿No? ¿Qué cosa puedo cambiar? ¿No? ¿Cuáles son las técnicas, las reglas y los recursos poéticos que usa la poesía culta para cambiar, para interpretar, ¿no? Usarlos nosotros también, ¿no? Y eso tiene que ver con estos formatos a los que me he referido, seguidilla, ¿no? La cuarteta, ¿no? ¿Cuáles eran los factores que motivaban la búsqueda de cambio, ¿no? Creo que es bien importante descubrir esto porque uno lo que ve es que hay una tendencia al cambio, hay una tendencia en los cantores en cambiar las coplas, ¿no? Inventar coplas, cambiar las coplas existentes, ¿no? ¿Y qué cosa tiene que ver? Aquí esto lo he conversado varias veces con Alfredo, ¿no es cierto? Y yo encuentro que hay, por un lado, la idea de una búsqueda de originalidad, ¿no? La búsqueda de diferenciarse de otros cantores, ¿no? Sorprender a los demás con esta salida que no estaba prevista incluida en la versión que todos aprendimos. ¿Por qué? Porque eso además da prestigio y produce honor entre los cantantes, entre los cantores, ¿no? La composición de una copla o la reforma de una copla además implica la demostración de que la capacidad de utilizar los recursos poéticos disponibles, ¿no? Hay también otras razones por las cuales se producen estos cambios y que incentivan a ello, y que es el olvido de una copla, ¿no? En medio de una marinera alguien se olvida de cómo sigue la copla, ¿no es cierto? Y entonces lo que hace es inventar, ¿no? Y eso sale con carta de ciudadanía, ¿no? Las fiestas, que son los ambientes, los espacios sociales básicos por antonomasia para el ejercicio del canto de la marinera, ¿no? Y el baile, por cierto, ¿no? Abre una inmensidad de posibilidades. Ivette Jiménez de Báez, ¿no? Que es una antropóloga mexicana, etnomusicóloga mexicana, muy importante, justamente trabaja este tema y dice cómo la fiesta termina siendo un factor que propicia y entusiasma, ¿no? De tal manera que lleva a esta noción de la transformación. Otro estímulo que ya hay muchos más, pero quiero limitarme a esto para no avanzar más, ¿no? Es la idea del cantor que es posible adaptar la copla que ha venido de España a la situación peruana, ¿no? Y entonces ahí encontramos que aquella copla que empieza con el toro de Jarama, se refiere al toro de Jarama, ¿no? Soy el toro de Jarama. Jarama es una ciudad en España, ¿no?
Aquí la cambiaron por lo siguiente, ¿no? Soy el toro de Jarana, no de Jarama, sino de Jarana. Y probablemente los del sur, ¿no?, cercanos a Cañete, inventaron, ¿no?, soy el toro de Bujama, ¿no? Entonces, adaptando la letra a la situación nacional, a la situación de su comunidad, ¿no? Y cómo esto entonces ocurrió de manera muy clara en el caso de la marinera. Sin embargo, no es solo en Lima donde esto ocurre, sino también en otras ciudades, ¿no? A lo largo de toda la costa, ¿no?, se han producido una explosión, ¿no?, de cantares muy diversos que han sido producidos por la comunidad afroperuana, ¿no? Encontramos las cumananas, ¿no?, encontramos las décimas, encontramos el amor fino, encontramos las coplas de arrieros en Arequipa, encontramos las coplas de carnaval en Cajamarca, ¿no?, que utilizan también profusamente, ¿no?, las coplas españolas, ¿no?, el lambayeque, la saña y las décimas también, y la cumanana, ¿no? Y entonces tenemos un mar. Ustedes no tienen una idea la cantidad de cumananas que tienen como base, ¿no?, las cumananas que tienen como base de inspiración estas coplas que vienen desde España, ¿no? De manera tal que estas coplas populares, ¿no?, las españolas, pero con el acervo que se ha ido creando, ¿no?, con la introducción de estos cambios, transformaciones y variantes, ¿no?, hoy día es una especie de repositorio poético a disposición de todo el que quiera recurrir a ellos, tanto desde el punto de vista de las técnicas de transformación como el de las letras, ¿no?, y incluso de las transferencias o préstamos de la poesía culta, ¿no?, de la literatura, que la literatura culta hace de estas coplas, ¿no? Hay un caso, José Díaz Canseco, ¿no es cierto?, glosa en una en un cuento en El Mirador de los Ángeles, ¿no?, aquella resbalosa que dice: y yo vi una noche a la redonda luna iluminando el blanco firmamento, y era tu amor que me hacía mecer, ¿no? Cual se mece la hamaca cubana de aquí para allá, de allá para acá. ¿No les suena a ustedes como aquella marinera chiclayana, ¿no?, que cantaba fiesta criolla? Bueno, aquello de la hamaca, ¿no?, viene también, pero viene de Cuba, ya no viene de España, sino viene de Cuba, ¿no? Y también viene de Cuba aquella fuga que desarrolló Abelardo Vázquez, ¿no?, cuando cantaba: yo tengo mis 5 hijos, qué negritos para ver. Al primero le llaman Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Y eso es una rumba cubana, ¿no? Entonces, ha empezado a producirse una mezcla, ¿no es cierto?, un ida y vuelta entre los diversos países, ya no solamente de España, sino entre nuestros propios países hispanoamericanos en el proceso de creación. Quiero señalar en esos últimos minutos algunas modalidades específicas de cambio. Hay clasificaciones más teóricas. Quiero referirme a situaciones muy específicas que he encontrado en las coplas, ¿no? En primer lugar, algo que podríamos llamar amalgama, ¿no?, que es que se construye una copla o un canto, ¿no?, a partir de versos provenientes, uno de una copla y otra de otra copla, ¿no? Esto ocurre también en las resbalosas. Ocurre que hay resbalosas que están formadas por coplas, canciones de zarzuelas, cantables de zarzuela, ¿no?, un vals, ¿no es cierto?, y una zamacueca, ¿no?, o una marinera. Entonces, esa articulación, ¿no?,
es una articulación sumamente curiosa, porque no solamente termina de tener sentido, ¿no? Sino que además le da un sabor y una hermosura muy grande. Se utiliza, por ejemplo, en dos cefalosas, ¿no? El concepto, el tema, los aires poéticos de la Paloma, esta hermosísima canción de Sebastián Iradier. ¿Qué otra modalidad, además de esta amalgama, ¿no? Las fórmulas o estructuras que sirven de soporte de una gran diversidad de posibilidades, ¿no? Hay dísticos, ¿no es cierto? Un par de versos, ¿no? En seguillas o en alguna otra cosa que permite que debajo se pueda poner un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, al pasar por el puente, ¿no? Del limoncillo, se me cayó la media y el calzoncillo, ¿no? Eso está en Lope de Vega, ¿no? Al pasar por el puente del Alamillo, ¿no? Pero también ese al pasar por el puente, ¿no? Tiene relación con una canción infantil española que se canta aquí en fuga también, ¿no? Pero que tiene que ver con el temor que tenían las niñas, ¿no? De ser agredidas sexualmente por los barqueros cuando pasaban, ¿no? Los ríos de un lado a otro, ¿no? Es también al pasar por el puente, al pasar por el río, ¿no? Al otro lado del río, en el alto de aquel cerro, en el fondo de la mar, son tres, ¿no? Tres versos que están siempre ligados a la situación de en el fondo de la mar suspiraba una ballena. Y muchos conocemos acá aquello de el que la seca la llena, ¿no? Y en su suspiro decía el que la seca la llena. Es una copla de barro, ¿no? Pero además de esta copla de barro, ¿no? Hay una enorme cantidad de coplas que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque el dístico en el fondo de la mar suspiraba una ballena, abre un campo impresionante de posibilidades. Puede suceder cualquier cosa. Y tanto en el fondo de la mar como al otro lado del río y en lo alto de aquel cerro, está ligado, y al otro lado del río Cirilo llora, ¿no? Está ligado siempre a la idea de que los dos dísticos finales van a indicar, ¿no? Que algo mágico. Entonces es como una copla de paso hacia una situación mágica, maravillosa. Después la polisemia de las coplas que tienen la capacidad para connotar, ¿no? Una diversidad de cosas, ¿no? En eso todos conocemos lo que ha pasado con Moreno pintan a Cristo, que es una copla sevillana, ¿no? Sin embargo, aquí, al Cristo Moreno de Sevilla, ¿no es cierto? Nosotros no lo consideramos. Para nosotros, ¿no? Moreno pintan a Cristo es el Señor de los Milagros, ¿no? Y Palmero sube a la palma, famosa primera de marinera también, ¿no? Que tiene relación con las palmeras de Canarias, ¿no? Con las palmas de Canarias, ¿no? Para nosotros es una cosa bien, sí, para los del principio del siglo XX, ¿no es cierto? Era una cosa muy importante. Era el alcalde Helguera que había renovado y cortado las palmeras de la Plaza de Armas. Hay otras que son modalidades, que son variantes en el pase de la poesía culta a la poesía popular. En la Rebalosa tenemos un caso muy lindo con la Rebalosa bellísima peruana, que es sobre la base de un poema de Manuel Nicolás Corpancho, poeta peruano. La enumeración, ¿no? Las coplas que enumeran. Y hay enumeración numérica, 1, 2, 3, 4. Hay enumeración de personas. Una china vale un peso, una blanca un real, y así,
¿no? 4 nombres con R tienen mi prenda. Enumeración de ciudades, ¿no? Madrid tiene su cosa, en Trujillo venden causa y así sucesivamente, las notas musicales. Préstamos intergéneros, inversión de versos, ¿no? Cambiar el lugar de los versos, los cambios en la métrica, primeras de marinera, que son octosílabas que pasan a convertirse en seguidillas, que son 7, 5 silábicamente, ¿no? Para pasarla de primera a segunda. Con esto yo he querido, se me ha acabado el tiempo y estoy en deuda porque me hubiera gustado hacer incluir algunos ejemplos más claros que había preparado, ¿no es cierto?, de algunas, digamos que una anatomía de algunos casos, ¿no?, de variantes significativas como las que han sido mencionadas muy ligeramente en este caso, ¿no? En todo caso, quiero agradecerles la atención, ¿no? Y espero que tengamos la posibilidad de avanzar. Y por cierto, hacer como terminan las buenas jaranas, ¿no? Por fin que se acabe todo, vuelve el amor a triunfar. Muchas gracias. Bravo. En realidad la investigación de Luis Chirinos es muy interesante porque cumple con uno de los retos más difíciles de nuestro grupo de investigación, que es ligar lo oculto con lo popular. Nadie diría que en nuestras marineras se canten versos de Góngora o pedazos de Lope. Sin embargo, así es. Y esta investigación, cuando se publique, yo pienso que va a generar una cantidad de discípulos que van a aumentar su interés por la marinera y el tondero, ¿no? Ahora a continuación vamos a presentar al maestro Alfredo Calderón Ubaqui, que va a disertar y va a cantar sobre las coplas y el arte de la jarana. El maestro Alfredo Calderón explicará la historia de la jarana, el momento histórico en que nace y se consolida. Describirá la jarana como canto de contrapunto, un juego con reglas definidas que son las mismas que han permitido su supervivencia, su desarrollo y el haber constituido un importantísimo acervo cultural criollo. Él es profesor de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas y del Conjunto Nacional de Folclor, profesor del Centro de Música de la Universidad Católica, profesor de canto y baile, miembro de nuestro grupo de investigación de tradición oral desde su fundación en el año 2013. Ha participado en cada uno de los 8 festivales con un concierto. Asimismo, ha sido miembro del grupo del romancero del Instituto Peruano de Promoción de la Cultura Popular, creado en el año 2013. Damos pase a Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Muchas gracias al grupo de investigación de tradición oral, la cual me enorgullece pertenecer porque todo el conocimiento que tengo del folclore es precisamente gracias a la oralidad. Hablar de jarana es hablar de marinera. La marinera es jarana. La jarana es un término que se usó inicialmente para el contrapunto literario musical. ¿Por qué literario musical? Porque el género musical se basa en la medida de los versos que la componen. Específicamente, los géneros musicales criollos se basan en la literatura, eso es lo que quiero decir. Su riqueza rítmica conlleva el desarrollo del baile, que también es interdependiente y de contrapunto. Eso es importante, ¿no? Esta jarana, llamada también zamacueca antigua ahora, porque si nos referimos a zamacueca, ahora su uso se refiere específicamente a la que creó Victoria Santa Cruz. Entonces, esta zamacueca antigua, o marinera limeña específicamente, pero nuestro acervo popular se ha enriquecido tanto y se ha juntado, es tan rico que
se ha amalgamado. Entonces, hablar de marinera limeña ahora es hablar de marinera y resbalosa, pero la zamacueca antigua o la jarana es específicamente la marinera, o sea, la marinera sin la resbalosa, que es lo que vamos a hablar ahora. Hablamos de una práctica cultural que ya estaba consolidada desde antes de la independencia, ¿no? Eso lo sabemos porque hay registros de 1700, fines de 1700, ¿no? Sí. San Martín y Bolívar, ambos libertadores lo ejecutaron bailando. Por lo tanto, lo desarrollaron todos los grupos y clases sociales, ¿no? Personas de distintas razas y credos de la época. Esta hermosa amalgama rica en literatura, historia, música, etc., y sobre todo compleja rítmica, es la expresión exacta de nuestra cultura criolla. Nosotros en nuestras distintas formas de expresión vemos pues el sarcasmo, la sátira, la agilidad mental o los cambios improvistos de ritmo. Y por eso te digo que es la expresión exacta de nuestra cultura criolla, ¿no? Como género musical ha sido la que ha retroalimentado, enriquecido a todos los demás géneros musicales criollos, ¿no? Préstamos, tiene, ha aportado, ha prestado, ha compartido, ¿qué cosa? El fraseo, la improvisación y la síncopa, que es lo que más caracteriza a la jarana, a la marinera de Lima. Tenemos la suerte también de que Rebagliati la haya plasmado en partituras, y creo que es resaltante decir también el trabajo de la Universidad Católica hace años, que sacó un CD con estas versiones que Rebagliati dejó. La jarana es contextual, ya lo explicó Luchito, describe, da a conocer actos, momentos irrepetibles como son los hechos folclóricos. De esta manera encontramos en su práctica elementos de distintas disciplinas y costumbres, ¿no? En la jarana está plasmado los toros de lidia, los gallos de pelea, los caballos de paso, nuestra propia historia, nuestra bebida de bandera, la gastronomía, momentos históricos, personajes, etcétera, etcétera, y sobre todo diversos lenguajes. Estos lenguajes ocultos que son los que precisamente la mantienen viva, pero que muy pocos la conocen, ¿no? En fin, voy a hablar específicamente de lo que es el contrapunto de la jarana, ¿no? ¿Qué es lo que se usa? Se usa específicamente la cuarteta octosylábica, las seguidillas y un par de versos de medida de la seguidilla, de 7/5. Entonces, en las cuartetas octosilábicas usamos la copla, la redondilla, la glosa, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el contrapunto? El contrapunto inicialmente se define a los dúos, a quienes van a cantar. Posteriormente la modalidad, ¿no? Musicalmente hablamos de modalidad mayor y modalidad menor, ¿no? Una característica también desarrollada por nuestros virtuosos, que este género se puede hacer en las dos modalidades, ¿no? Cabe resaltar que hay géneros de la época que específicamente se tienen que hacer en una modalidad y no se puede variar, ¿no? Y de ahí también la riqueza y el abanico de este gran número de géneros, ¿no? ¿Qué se hace con estas estructuras literarias? A la cuarteta se le pone música, se le pone melodía, se canta, ¿no? ¿De qué manera se canta? Se canta en forma simple o de forma doble. Hablar de simple es hablar específicamente de no reiterar los versos, y doble lo contrario, ¿no? Cuando se repiten los versos dos veces. Se amarra. ¿Qué es el amarre? El amarre en el contrapunto es
la reiteración de un verso, la reiteración en este caso del verso con el que se inicia. Esta reiteración, esta repetición de verso, ¿qué es lo que nos indica? Como estamos en contrapunto, esto da la pauta para que el contrincante escuche algo ya dicho y el contrincante, o mejor dicho, que está cantando, diga, maestro, contésteme, siga usted, ¿no? Y se respeta el tema de desarrollo. O sea, eso es algo que, bueno, se ha ido perdiendo, pero inicialmente la marinera, esta zanacueca antigua, era hablar específicamente de un tema, ¿no? Si estamos hablando de verduras, tenemos que contestar con letras de verduras, en fin, o sea, es temático. ¿Cómo se enriquece este contrapunto, este canto, estas cuartetas? Se enriquece melódicamente, ¿no? Uno le pone la melodía que se inspira y cuando ya ha desarrollado un nivel bastante amplio, ya se hablan musicalmente de accidentes musicales que son las formas más difíciles, ¿no? Rítmicamente se enriquece con el fraseo, las síncopas, los silencios, ¿no? Esto de agregar o eliminar palabras, ¿no? Otra forma de enriquecer también es ponerle palabras opcionales a las cuales se le llaman términos, auxilios o muletillas. Lo complejo de este contrapunto es que nos damos cuenta de que estamos usando dos estructuras diferentes, de diferentes medidas, ¿no? Entonces, tenemos que musicalizar una estructura literaria autosilábica para que el que responde tenga que contestar con una seguidilla que la estructura es de 7/5, o sea, estamos hablando de 8 por 4, 32, y 7/5 y 7/5, o sea, 24. Entonces, tenemos que encajarla rítmicamente y con las palabras, si es que las hubieran, y la melodía, ¿no? Entonces, ese es el contrapunto de la jarana, ¿no? Es el contrapunto de una jarana. Hablar de jarana es hablar de una estructura de marinera, dos seguidillas y el remate. Por si acaso, no es una cuarteta, no es una primera, ni una segunda, ni una tercera de jarana. Una primera de jarana es una jarana completa, las 3 estrofas. Bueno, entonces, esto se cantaba por horas, se cantaba indefinidamente hasta que alguien se determine ganador. Pero el contrapunto no acababa ahí. ¿Qué pasaba? Ya gané yo. No, pero mi compadre no también puede ganar. O hay una opción de seguir el contrapunto con la resbalosa. Entonces la resbalosa ya es otra forma de contrapunto. ¿Qué es la resbalosa? La resbalosa es un género de una estructura literaria libre, en la cual se compone la resbalosa con 1, 2, 3, 4, hay hasta 8 estrofas de resbalosa. Esta resbalosa, después de un juego de jarana, de un número indeterminado de marineras, de jaranas, se canta una sola. No hay contrapunto de resbalosas. No se puede cantar una y otra resbalosa. Eso nunca ha existido. Nunca ha existido el contrapunto de resbalosa. ¿Por qué? Porque el contrapunto de resbalosa consiste en conocer la resbalosa. O sea, 1, 2, 3, cualquier resbalosa que se cante, el cantor tiene que conocerla. Si no la conoce, pasamos a la otra oportunidad. Entonces, miren, estamos peleando, estamos desafiándonos en la jarana, en las marineras indefinidas, tienes la oportunidad de resarcirte en la resbalosa y finalmente después de la resbalosa vienen lo que se llaman llamadas y fugas.
La llamada es una especie de estribillo, que es la composición de dos versos octosilábicos anunciando que vas a entrar a cantar una fuga. Entonces viene el contrapunto de fugas, que generalmente es por repertorio. También se usan estructuras de la marinera, o sea, seguidillas, cuartetas, e inclusive henduchas. Entonces, ese es el desarrollo de la jarana. Así es como se canta una jarana. Quiero hacer un paréntesis y decirle al encargado que por favor nos ponga un par de videos en la cual ejecutamos un contrapunto en la modalidad mayor y en modalidad menor. Ay, 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 ay.
Amigos, lo que acaban de escuchar es un contrapunto de una marinera con su resbalosa y no sé si 3 o 4 furas, ya la memoria no me funciona, en modalidad menor. Les decía inicialmente que la marinera se puede desarrollar en modalidad menor o modalidad mayor. La modalidad en la música, la modalidad menor está relacionada a lo que es el romance, a lo que es la tristeza. Ahora vamos a escuchar lo que es un contrapunto en marinera en mayor. Pero quiero resaltar algo. No hay marinera triste. Las marineras tienen que ser sabrosas en la modalidad que sea. Entonces, y eso depende del sabor, de la ejecución y el conocimiento de los ejecutantes. Vamos a pasar a escuchar este contrapunto en modalidad mayor.
Bueno, esta situación me hace recordar que precisamente la jarana es íntima, la jarana se ha desarrollado en espacios precisamente la Casa Ribagüero, eh, donde todo se escucha, no, ahí estábamos sin micro, sin nada, estábamos, como decimos los músicos, a capela. Yo quería decirles también que hay muchos elementos, muchas influencias de otros géneros, por eso hablábamos con Lucho de la amalgama, ¿no? Por ejemplo, de la décima que ha adquirido la marinera, ¿sí? O este canto de contrapunto, ¿no? El uso de sus glosas y el desarrollo, o sea, una glosa en los decimistas precisamente se llama glosa porque tú vas a desarrollar esa planta, como llaman los decimistas, ¿no? Tú utilizas esos cuatro versos y de ahí tienes que desarrollar 40 versos de tal manera de que eh, eh, la primera décima termine con el primer verso, la segunda décima con el segundo verso y así hasta el cuarto. Porque ahí el nombre de décima de pie forzado. El desarrollo de la décima también, ¿por qué? Porque hay que desarrollar sin dar lugar a retroceso. O sea, un verso ya lo dijiste y no lo puedes repetir, como se hace en otros géneros que tú cantas un verso y lo puedes repetir las veces que quieras o en el momento que quieras. No. En la marinera, en este canto de contrapunto de la jarana, tú vas secuencialmente y desarrollas y no puedes retroceder. Salvo que cuando terminas, y tienes que repetir con el que iniciaste, que eso sí es otra cosa, eso se llama amarre, ¿no? Jerarquía. Hay una jerarquía de la que habló Lucho. Miren, los cantores de jarana, o mejor dicho, los decimistas, antes enviaban, cuando sabían que había en Chincha, en Saña, o donde viviese este decimista famoso, muy largo, porque largo se le dice a los decimistas que tienen un buen repertorio, improvisan de la mejor forma, sabían que había uno en Chincha, ¿qué hacían? Ah, ya por honor, ¿ah? Por honor, o sea, porque ese era su juego, ese era su juego. Se enteraban de un decimista famoso bueno y mandaban a sus discípulos. Entonces, el decimista primero decía que liquide a mis discípulos y después voy yo. Entonces, si los discípulos ganaban, ya para qué iba, ¿no? Entonces, en la marinera también ha habido eso, yo lo he vivido. En la Peña de Porfirio es donde más he escuchado y he visto a los más destacados. Iban precisamente, pero iban a molestarlo a Abelardo, o sea, a picarle el diente, ¿no? Y precisamente nos agarraba a nosotros, a sus alumnos, para cantar con todo el mundo, porque todo el mundo iba a competir, ¿no? A competir. Bueno, de los valses, de las jotas, portas, la repetición del verso. Esto, del último verso dicho, esto lo hacemos en la tercera estrofa, en la segunda seguidilla, que tenemos que, a manera de enlace, agarrar lo que el último verso que repitió, y bueno, los que saben entenderán que se agrega el disílabo madre o sí, en fin, y se continúa con el contrapunto y se cierra, ¿no?
los remates, ¿no? Las formas de estribillo, que es algo musicalmente, ¿no? Para terminar triunfalmente la marinera, ¿no? Del romancero, por ejemplo, tiene una característica que es determinante, que es el diálogo. El diálogo, o sea, tiene que haber un diálogo entre los cantores, tiene que haber, dentro de ese diálogo se desarrolla un sarcasmo, una sátira, un doble sentido, ¿no? Eh, Después también quiero resaltar que toda esta práctica cultural nos enseña a saber escuchar, nos enseña a esperar, nos enseña a, a atender, ¿no? Nos enseña a concentrarnos, a la agilidad mental, a la rapidez mental, la memoria, la retención, la capacidad de síntesis, ¿no? O sea, improvisar una cuarteta que te diga, que, en la cual puedas decir todo. Bueno, inspiración, improvisación, la compenetración entre los cantores, porque esta compenetración está ligada también a la improvisación. A veces uno empieza un verso o los dos versos y el otro, por naturalidad de contestación, los, los, los encierra, ¿no? El respeto al espacio y el registro vocal, o sea, la jarana específicamente era pues un contrapunto de, de tenores, ¿no? Porque se desarrolla el registro vocal. Bueno, no sé qué más se pueda expresar acá. Dejo a la persona indicada para que siga con la exposición. No sé si hay que responder preguntas. Doy pase a Milena, a Mariela. Gracias. Sí, ahora damos pase a alguna de las preguntas. Tenemos la primera pregunta para Lucho Chirinos, es si ya no se da el contexto de lo que José Durán denominaba casas de jarana o las peñas antiguas, no comerciales, o las fiestas de larga duración, ¿cómo puede ahora que ingresamos al Bicentenario desarrollarse la marinera limeña, tanto en su aspecto de canto como de baile, sin llegar a la repetición de antiguas coplas o bailes solo al estilo del maestro Abelardo Vázquez? ¿En qué espacio social se debe dar este desarrollo? A ver. Ok. Yo creo que es una pregunta bien importante y tiene que ver con la cuestión del Bicentenario de manera crucial, porque la idea del Bicentenario no es solamente una cuestión que tiene que ver con las festividades políticas, ¿no es cierto? Sino que creo que la idea del Bicentenario tiene que ver también con lo que ha sido la vida cultural que especialmente los sectores populares, que son quienes han creado y desarrollado la marinera, ¿no? Así como los campesinos, la cumanana, ¿no? La décima, las coplas de arrieros, las coplas de carnaval, de Cajamarca, ¿no es cierto? El amor fino, ¿no? Tiene que ver con una cuestión cultural, o sea, ¿cómo podemos reconocer, ¿no? Que eso forma parte de nuestra cultura? ¿Cómo podemos reconocer que eso puede ser parte de nuestra tradición y convertirlo en trampolín, ¿no es cierto? Y estímulo para seguir avanzando. Y ahí quiero precisar, en primer lugar, ya no existe la posibilidad de que haya una casa de jarana como la que tenía Mateo Sancho Dávila en Malambo, ¿no? O sea, de los 12 pares de Francia, ¿no? Sino tiene que ver con la idea de que hayan espacios donde esto pueda ser practicado de manera más pública. Yo quiero poner un ejemplo que me parece no solamente ejemplo, sino ejemplar. La experiencia que ha viene desarrollando desde hace varios años Wendor Salgado con la Catedral del Criollismo es realmente un homenaje no solamente a su maestro,
Augusto Vasquez, sino es un homenaje a la marinera, al vals y a la tradición criolla. Es una típica casa de jarana hoy día, ¿no? Ya las familias no son las mismas de antes y las de hoy probablemente tampoco son tan músicos como eran antes y la música tampoco es lo que era antes. Entonces, ¿dónde podemos encontrar eso? Tenemos que encontrarlo en estos espacios. Y ahí creo que las universidades tienen un rol muy importante, y creo que el Instituto Ribagüero también, ¿no? Que la universidad tenga hoy día la Escuela de Música, el Instituto de Etnomusicología, ¿no? La Facultad de Artes Escénicas, ¿no es cierto? Creo que da un espacio muy grande para nosotros, para lo de la Universidad Católica, para poder impulsar por ese lado y crear esos espacios. Creo que otras universidades deberían también hacer lo mismo, ¿no? Pero creo que mucho tiene que ver con nuestra demanda. Hoy día nosotros estamos demandando marinera con guitarra eléctrica, ¿no? Estamos demandando festejo con batería, ¿no? Yo creo que hay que cambiar esa mirada. Esa mirada tiene que cambiar. Y tenemos que entonces regresar a recoger nuestros instrumentos, lo que hemos escuchado a nuestros padres, lo que hemos escuchado en los viejos discos. Me muero de ganas de decir, oye, deberíamos hacer una reedición de los 4 haces de la jarana, ¿no? El disco de Pepe Durán con los 4 haces, los hermanos Ascuez, el Canario Negro y Guambachano. Me muero de ganas de es la reedición de los discos completos de Montes y Manrique. Tenemos un acervo maravilloso en los discos editados en la década del 20, 30, 40, ¿no? Eso creo que puede ser muy importante. Y jaranear siempre, porque en eso, ¿no? Siempre podremos aplicar aquello de que vámonos compañeritos, ¿no? Vámonos que nos están persiguiendo, algo así, ¿no? Antes que nos vengan a hacer lo que le están haciendo a los otros, algo así. Gracias. ¿Puedo decir una cosita chiquita? ¿Puedo decir una cosita chiquita? ¿Puedo? Puede. Ya. ¿Sabes qué cosa? Hay una cuestión que no se ha mencionado y yo lo tenía en mi versión original, que es que lamentablemente, por diversas razones culturales y que nos vienen desde España, ¿no? La marinera ha estado marcada por un arraigado machismo, ¿no? Y eso creo que es un problema muy serio, ¿no? Y creo que no solamente es la voz femenina, sino también el cómo podemos, a través de las coplas, ¿no? Hacer historia en la tradición peruana, ¿no? De el respeto a la mujer, a sus derechos y la abolición del machismo también, ¿no? Eso es lo que quería decir. Ahora sí, vámonos compañeritos. La siguiente pregunta es para Alfredo. ¿En qué momento se une la marinera a la resbalosa? Eso es indeterminable, ¿no? Porque tenemos que entender de que que son cantos de contrapunto distintos, que ya les he dicho que la marinera se desarrollaba 40, 50, no sé, innumerables, ¿no? Y posteriormente se hacía la resbalosa. Con esto quiero decirles que se bailaban 1 o 10 o 15 marineras y después se resbalaba. ¿En qué momento se une? Me imagino o asevero que es precisamente las jaranas antes duraban tiempo y esto de plasmarlo en el teatro, en alguna presentación, es específicamente cuando se une, ¿no? Igual cuando se une el triste con el tondero, ¿no? El triste con el tondero se une precisamente por la discografía, porque
decían los músicos, uy, el triste dura 1 minuto, oye, tenemos que completar, esto dura 3 minutos, y le ponían la fuga de tondero. Entonces, de igual manera, la marinera y resbalosa ahora se unen, o sea, la vemos juntas por añoranza, porque queremos ver, queremos cerrar el círculo del contrapunto específicamente, pero originalmente son dos géneros de contrapunto distintos, y distintos en toda la extensión de la palabra. Otra pregunta relacionada a cómo promover las iniciativas de los centros musicales, tales como algunos como hay en Barrios Altos, en Breña, para ampliar el alcance, ¿no?, de la difusión de la jarana. Bueno, una respuesta muy difícil porque desafortunadamente la crisis de la jarana es la mala información, es el mal desarrollo, el mal aprendizaje, ¿no? Entonces, vemos que en los distintos sitios no hay verdaderos cultores. Al referirme y decir cultores es que sepan el manejo de este contrapunto. Hay que saber el manejo de este contrapunto, y desafortunadamente el 98, 99.9, por ser más exacto, de la discografía es errada. O sea, hay fallas en las cuales estas reglas estrictas no se cumplen. Entonces, el problema también es de los exponentes, ¿no? O sea, los grandes exponentes de nuestra música criolla no saben lo que es una marinera limeña, no saben lo que es una jarana, no saben cómo se ejecuta, no saben cuál es la estructura, porque hay fallas. Empezando una muestra sencilla, el simple hecho de cambiar de tonalidad, uno empieza un contrapunto en una tonalidad, en una nota, sea mayor o menor, y no la puede variar. Entonces, esos lenguajes son los que no nos permiten, o no permite a la gente, no permite al pueblo, a los que usamos esto, llevarla como debe ser. Entonces, y eso lo hemos recibido por oralidad, no lo hemos recibido en un disco, no lo hemos recibido en un conversatorio. Entonces, el problema es bastante complejo. Ahora, hay otro factor, que todo el mundo se cree dueño de la verdad, ¿no? Y no tiene fundamento. Entonces, llevar a los centros musicales es ver qué representante conoce, domina, porque esto es cuestión de dominio, domina el género, o los géneros musicales, en este caso la jarana, ¿no? Cómo se desarrolla, qué se usa, por qué no se canta así, por qué, en fin, todos los elementos que la caracterizan, ¿no? Y para cerrar esto, ¿no? Creo que se practica en varios sitios, pero desafortunadamente falta el elemento negro. El elemento negro le dio la personalidad a nuestro género musical, la jarana, que es la síncopa. Y eso es muy complejo. Eso, de repente, musicalmente lo podemos desarrollar, y habrá que trabajar. Muchas gracias, Alfredo. No a Muchas ustedes. gracias. Bueno, llegamos ya al final. Agradezco muchísimo las presentaciones de Lucho, de Alfredo, sumamente interesantes. En medio de este confinamiento nos han alegrado la noche. Entonces, paso a cederles la palabra para que nos digan algo de despedida antes de pasar con Milena. ¿Sí? Adelante, Lucho. Bueno, yo creo que una de las cosas que uno siempre tiene después de estas sesiones es el enorme drama de que uno siempre termina preparando más cosas de las que tiene tiempo para exponer, ¿no? Pero me parece
que es importante, ¿no? Marcar algunas cosas que creo que son claves, ¿no? Tres cositas me parecerían a mí fundamentales, ¿no? Yo creo que la marinera limeña, ¿no? Y el repertorio de coplas, de refalosas, puras, los términos por sí mismas, por su propia naturaleza, ¿no? Los guapeos, ¿no? Los remates, ¿no? Cada uno de esos componentes que tiene la marinera, ¿no? Son un enorme tesoro, ¿no? Son realmente un enorme tesoro. Pero lo que creo que también es importante es reconocer de que este enorme tesoro es parte del tesoro. Yo me he referido en varias ocasiones a este enorme caudal que tenemos nosotros de géneros muy parecidos, que utilizan exactamente los mismos recursos poéticos que la marinera, que son las cumananas, en Piura, Tumbes y Lambayeque, ¿no? Las coplas de Carnaval de Cajamarca, las coplas de Arriero, ¿no? El amor fino, prácticamente desaparecido, ¿no? El tondero. Yo creo que tenemos que recoger la cosa de conjunto y en ese lugar, ¿no? Encontrar la centralidad que ha tenido la marinera para ser convertida, ¿no es cierto?, como se dice en el baile nacional, que lamentablemente se ha llamado así el baile nacional, porque hoy día más importan los concursos de marinera que cómo se toca o cómo se baila, ¿no? O cómo se toca o cómo se canta, ¿no? Y si se canta, como decía Alfredo, con corrección y de acuerdo a las reglas, ¿no? El gran sueño que habrá que mantener, ¿no? Es poder llegar a renovar el personal humano, ¿no es cierto? Que tenemos la capacidad para, uno, apreciar, dos, bailar, cantar, tocar, ¿no? Hubo un momento en los 70 que hubo una especie de boom, ¿no? Hoy día ya no está el boom, pero lo que sí debemos, creo, hacer es persistir, ¿no? Y en esa persistencia es parte del juego de la marinera. Ahí está su tremenda pelea como la del romancero, ¿no es cierto?, de vivir de su propio cambio. Gracias a todos y gracias por los mensajitos cariñosos que han mandado. Muchísimas. Ahora sí viene, nos va a tomar un vino. Bueno, en lo que a mí respecta, yo soy folclorista por convicción. Yo, lo que tenemos que hacer es específicamente usar las características del folclore, ¿no? Entender por qué este canto de contrapunto es colectivo, ¿no? Es colectivo porque se necesita de una persona que te conteste, porque es funcional, ya lo dijo Lucho, cada instrumento, cada cosa que se haga, el guapeo, en fin, cumple una función enriquecedora. Es anónimo, es anónimo. Muy pocas marineras se saben de quién son, ¿no? Y esto también quiero dar una recomendación. Uno no compone, la marinera no se compone, la marinera se improvisa. Ahí está la riqueza. Es comunitario, o sea, todos participamos, todos tenemos que enriquecerla. Y es un patrimonio que nos pertenece a todos y que no tenemos derecho a cambiarla. No tenemos derecho a cambiarla porque esto, miren, ve, ya vamos a cumplir, estamos en el bicentenario y sigue vigente. Sigue vigente, ¿por qué? Porque es un patrimonio inmaterial, ¿no? Y no va a morir mientras que existamos gente que la cultivemos, la llevemos de la mejor forma o como debe ser. Porque, como digo, este es un juego estricto donde no existe echa la ley, echa la trampa, no. Acá el juego es determinado, estricto,
absoluta. Muchas gracias por la invitación una vez más. Estoy para servirlos. A los que se han conectado, he tenido la gentileza de participar el día de hoy, infinitamente agradecido. Milena, Mariela, Lucho, un placer compartir la pantalla con ustedes. En nombre del Grupo de Tradición Oral Peruana, yo les agradezco muchísimo esta reunión, tanto a los organizadores como a los ponentes. Y quiero que las personas que han seguido la exposición sepan que hay un espacio en el Grupo de Investigación de Tradición Oral Peruana para todos los que cantan marinera y resbalosa, para todos los que recitan décimas, para todos los que estudian las representaciones de las fiestas patronales como la fiesta de moros y cristianos, y para todos los que recitan cuentos y cuentacuentos. Sean ustedes bienvenidos y síganos en nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Con esta conferencia se cierran las actividades del grupo de tradición oral de este año. Sin embargo, aún tenemos 2 actividades más en el instituto. Los invitamos a la conferencia Leguía en el Centenario, Diálogos de Historia, Archivo, Comunicación y Diseño el día de mañana, 4 de diciembre, a las 11 de la mañana, vía plataforma Zoom. Este evento es del grupo de fotografía histórica y como expositoras tendremos a las profesoras Ada Rieta con el tema Las colecciones fotográficas del presidente Augusto B. Leguía en el Archivo Histórico Ribagüero, y a la profesora Margarita Ramírez Jefferson con el tema Leguía, el proyecto Patria Nueva y la publicidad en las revistas ilustradas. El jueves 17 de diciembre a las 7 de la noche tenemos el conversatorio virtual El Camino del Capacñán, Arqueología y Educación. En nombre del Instituto Ribagüero agradecemos la participación de cada uno de ustedes y nos despedimos, no sin antes invitarlos a visitar nuestras redes sociales en Facebook e Instagram del Instituto Ribagüero. Y los videos de nuestras anteriores conferencias las pueden visualizar en la plataforma de YouTube a las que los invitamos a suscribirse. Gracias y buenas noches.